¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, nuevo programa de Hola Doctor aquí por la pantalla de Canal 7. Es como decimos nosotros en la presentación, es la cita obligada, sábado 14:30, es para hablar de temas de salud, para hablar con un lenguaje claro, fundamentalmente los invitados, no nosotros. Nosotros preguntamos, ellos responden con claridad, para que usted esté enterado y sepa qué es lo que podemos hacer y cómo podemos prevenir determinadas enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades, ¿cuántas veces hemos hablado acá de este tipo de enfermedades que son silenciosas? Tantas veces hemos hablado de la presión arterial, de la diabetes. Y hoy vamos a hablar de otra afección que también suele ser silenciosa, la hepatitis. Está con nosotros la doctora Lucrecia Resónico, que es hepatóloga. Ella va a explicar bien si es así o no es así. ¿Cómo te va, Lucrecia? Muy bien, gracias. Es la especialidad de hepatóloga. Sí, tal cual. El título completo es especialidad en hígado y trasplante hepático, pero bueno, acá en Bahía sobre todo hígado. Trasplante no ha habido nunca. Acá en Bahía no hubo un proyecto, pero bueno, todavía no se pudo concretar. Me acuerdo, sí. Bueno, ¿cómo es esto de estudiar el hígado? Viste que hay determinados órganos a los cuales nosotros, el ser humano en general, le presta mucha atención, en general, como puede ser el corazón y alguno más, y hay otros a los cuales le presta atención cuando no le va bien. Cuando de pronto dicen, un día, y después me lo vas a corroborar o no, un día estuvo un especialista en el diario y me dijo, no existe el ataque de hígado, existe el ataque vesicular. Después me dirá si es cierto o no es cierto. Pero ahí nos acordamos del hígado. ¿Es así? ¿Es el único momento en el cual nos acordamos del hígado? Y sí, nos acordamos mal, porque en realidad, no, como vos bien decís, no existe lo del ataque al hígado. Nos tenemos que acordar del hígado cuando nos cambia el color de la piel, sobre todo los ojos que se pueden poner amarillos, cuando nos pica la piel de noche, cuando el pis cambia de color y en vez de tener ese color amarillo oro es de color Coca-Cola o como un té cargado, y la materia fecal se vuelve más clara. Esos son los síntomas bien del hígado. La coloración amarillenta de la piel, el cambio de la coloración de la orina y la materia fecal y la picazón. Lucrecia, ¿y qué función cumple? ¿Es cierto que, como se dice por ahí, es la fábrica que da vuelta a todo? ¿Cómo viene? ¿Del estómago dónde vamos? ¿Vamos al hígado? Mira, lo que hace el hígado en realidad es filtrar toda la sangre que viene de todo el aparato digestivo, principalmente del intestino. Entonces, por un lado uno dice que es una fábrica porque fabrica un montón de cosas, pero también tiene una función muy importante que es la función de filtro. Todo lo que comemos se filtra a través del hígado, los medicamentos, el alcohol, la comida, las bacterias, todo eso pasa a través del hígado y después recién ahí se vuelca a la circulación general y de ahí va al corazón y al cerebro. Correcto. ¿Y la comida después del hígado qué va? ¿Al intestino? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es Primero va al estómago. ¿Cuál es el camino? En el estómago se encuentra con los jugos gástricos, empieza el primer proceso digestivo, de ahí se vuelca hacia el intestino, ahí el hígado inyecta la bilis, que es la que le da justamente el color a la materia fecal. La bilis es un pigmento, entonces tiene color. Claro. Por eso hablamos de que cuando hay enfermedades hepáticas hay cambio en el color, porque la bilis justamente es un pigmento. Después del intestino delgado pasa al intestino grueso y recién ahí se forma la materia fecal. Claro. Pero a través de todo lo que es el intestino hay unos pelitos que absorben todas las sustancias que están ahí, las pasan a la sangre y esa sangre es la que filtra el hígado. Mira vos, claro. ¿Y la bilis? ¿Dónde se produce la bilis? La bilis se produce en el hígado. En el hígado, ¿Y qué función cumple la vesícula? Que la tenemos ahí al lado. Claro, la vesícula vendría a ser como el depósito de la fábrica. Entonces, el hígado fabrica un montón de bilis durante todo el día, la vesícula la guarda. Y en el momento que uno se come un chocolate, la vesícula se contrae y larga el chorro de bilis hacia el intestino y ahí empieza la digestión de las grasas, que es lo que hace principalmente la bilis. Correcto. Pero, ¿el hígado es el único órgano que se puede regenerar? Sí. Por suerte. Qué cosa fantástica. Sí, ¿no? La verdad que sí. Nos da un montón de oportunidades para hacer las cosas bien. El tema es que así como se regenera, si uno tiene un daño permanente sobre el hígado, por ejemplo, si hay una enfermedad viral o si hay grasa adentro del hígado y esa situación persiste durante mucho tiempo, por más que el hígado se regenere, se forman cicatrices y esas cicatrices no permiten la regeneración completa. Correcto. Y cuando el hígado se llena de cicatrices, a eso se le llama cirrosis. La cirrosis, sí, porque a veces, viste, se confunde y dice,
tuvo cirrosis era porque bebió mucho. Puede ser una alternativa. La otra es esa que nos está diciendo Sí, un montón de causas. Hay un montón de personas que, por ejemplo, tienen enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el vitiligo, la enfermedad celíaca, que son enfermedades autoinmunes. Uno puede tener una enfermedad autoinmune del hígado y llevar a la cirrosis, o una hepatitis B o C crónica no detectada, como vos bien decías, bien silenciosa. Eso puede hacer cicatrices y tener cirrosis sin tomar una gota de alcohol. Lucrecia, ¿y qué pasa cuando, viste, uno ve que hay muchos casos que se han dado, ¿no? ¿Qué pasa cuando te dicen, bueno, determinada persona lo operaron y le sacaron la vesícula? ¿Qué pasa ahí? Porque si vos me decís, la vesícula es el depósito, va todo el depósito y después a partir de ahí se actúa, y cuando no tengo el depósito ese, ¿cómo trabajamos? Es una pregunta bastante interesante. Bueno, viste que el cuerpo se adapta a todo. Seguro. Entonces los cañitos que antes eran más finos, que contenían la bilis y la mandaban hacia la vesícula, y cuando no tenían más bilis, el cañito se angostaba, ahora esos cañitos son más gruesos en todo el hígado. Sí. Entonces guardan más bilis ahí y va perdiendo bilis todo el tiempo el hígado. Pero en realidad para la función digestiva no cambia mucho. No cambia. No. O sea que podemos vivir sin la vesícula. Sí. Ajá, claro. ¿Y en qué momento, al margen de que vamos a hablar de otra cosa en la segunda parte, pero ¿y en qué momento se decide decir, bueno, esta vesícula no va más, ya estorba, crea problemas y demás? Bueno, ¿Qué, por los calculitos? Por los síntomas, claro, por dolor agudo, cambio también en el color del pis, porque bueno, si vos tapás el cañito que lleva la bilis hacia el intestino, y la vesícula se tapa con un cálculo y no va más la bilis, ahí tenés materia fecal blanca, pis oscuro. Mucho dolor porque la vesícula se infla toda, porque trata de sacar el cálculo no sale por el cuello de la vesícula. Y el problema que hay con esto es no los cálculos grandes, porque los cálculos grandes es difícil que tapen un orificio pequeño. Los cálculos más chiquitos son los que les gusta tapar el cuello de la vesícula ir enfrente al páncreas y ahí generar pancreatitis. La pancreatitis. Claro, entonces por eso esas vesículas que están con la pared más gruesa, que tienen uno tiene muchos síntomas, muchas descomposturas, y que tuvo varias veces cambios en el color en el pis, la vesícula hay que sacarla. Claro. ¿Y las piedritas esas las genera la propia vesícula? Sí, porque cuando uno como habla el riñón, de... que el riñón a veces viene... Claro, pero el riñón por ahí tiene alguna alternativa, porque si vos tomás más líquido, haces como que la orina sea como más clara. En cambio, uno si quisiera hacer la bilis más liviana, por más que tome agua, eso no tiene nada que ver. Claro. Entonces, una vesícula que se mueve poco o una bilis que es como más espesa, uno siempre habla de barro biliar, y en realidad es un barro, es agua y como una arena. Esa arena, si está mucho tiempo quieta, se compacta y termina formando cálculos. Y ahí ese es el momento en el cual... Y si son muchos, si son chiquititos, es una vesícula que uno le da ganas de sacar. Claro. Volvamos al hígado. Vos sabés que hay personas que de pronto, bueno, hay que estudiarlas de psoriasis, y una de las cosas que le piden es saber si tiene grasa en el hígado. Tal cual. ¿La grasa del hígado cómo se forma? ¿Por comer grasa o de alguna otra manera? Mira, en realidad los argentinos, si bien comemos algo de frito y algo de fiambres, nos encanta comer harina. ¿Y por la harina? La harina, cuando hay exceso de hidratos de carbono, o sea, más harina de la que gastamos, no la consumimos, ese exceso de energía se transforma en grasa adentro del hígado. El hígado también la guarda para cuando haya un momento de necesidad. Claro. Pero ese momento de necesidad nunca llega. Por ahí no llega porque seguimos comiendo. Entonces seguimos comiendo y comiendo. Entonces ese es el problema. Se junta demasiada grasa y eso genera inflamación y cicatrices. ¿Esa inflamación produce dolor o molestia? ¿O por ahí ni te das cuenta como en tantas cosas? No, nada. Lo que podés llegar a tener como síntoma en un hígado graso es una sensación de que tenés como algo adentro. Algo del lado derecho, sentís como una molestia, una sensación de que algo te ocupa lugar, pero nada más. Podés sentirla o no. ¿Y en qué momento te das cuenta que ya se ha complicado la cosa? En realidad uno cuando hace una ecografía por ejemplo, claro, el método de detección ideal es la ecografía. De hecho, hoy en Argentina de cada 10 ecografías que se hacen, una tiene hígado graso. O sea, es un montón. Sí. Y muy pocos van a ir a la cirrosis. Muy pocas de esas personas con hígado graso van a tener verdaderamente un problema. Pero bueno, el tratamiento del hígado graso es comer mejor y hacer actividad física, parte de cualquier tratamiento. Claro, y en todo pasa por lo mismo. Comer mejor
y moverse más. ¿Qué es comer mejor? Por ahí uno dice, bueno, en lugar de un churrasco me como 2. No es comer más. En realidad sí, tal cual. En realidad la idea es comer un plato. Uno debería repartir la comida en el plato, no llevar la fuente a la mesa, por ejemplo. Me parece que esta noche empieza. Tal cual. La mitad del plato, verdura. Un cuarto del plato tienen que ser proteínas, carne, pescado o pollo. Sí. Y el otro cuartito deberían haber hidratos de carbono complejos. ¿Qué son los hidratos de carbono complejos? Bueno, los de alta calidad son las legumbres, por ejemplo. Correcto. Sí. Pero nosotros estamos acostumbrados a comer puré, fideos, arroz. Bueno, todo eso no es que no se pueda comer, sino que tiene que tener una proporción y una determinada cantidad de veces por semana. Claro. Ese es el asunto. ¿Te parece que después de la pausa vamos a hablar de lo que nos convocó? Porque fíjate por dónde nos fuimos, porque son cosas que son interesantísimas que la gente conozca, que sepa la gente. Para así se va educando en salud. Y yo veo un montón. Sí. Después de esto vamos a hablar de la hepatitis. Dale. Que es todo un tema. Todo un temón. Estamos con la doctora Lucrecia Resónica hablando de temas del hígado. Mire por dónde fuimos, ¿no? Arrancamos por una cosa y íbamos a hablar de hepatitis, nos fuimos para el hígado, la vesícula, el hígado graso, tantas otras cosas. Porque es importante que usted conozca. Hacemos una clase, ella nos da una clase de anatomía. Y es importante que usted la conozca, yo también, por supuesto. Después de la pausa, hablamos de hepatitis. Pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El monóxido de carbono es una sustancia muy peligrosa. Ante la sospecha de intoxicación, abrí las ventanas, llama al 107 y apaga los artefactos que usen gas. Que no te sorprenda. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa hermoso. La verdad que es un programa bárbaro, que estamos con la doctora Lucrecia Resónica, que es conocida hepatóloga acá, hepatóloga, especialista en hepatología y trasplante. Bueno, nunca se ha hecho trasplante, algún día vamos a hablar de ese tema acá. Y ahora vamos a hablar de hepatitis, eso es lo que nos convocó, porque el 28 de julio es el día, no sé si el día mundial o se recuerda la enfermedad como para ir tomando precauciones y saber un poco más. Bueno, Lucrecia, ahora hablamos de hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? La hepatitis es la inflamación del hígado. Ah, correcto. ¿Viste? En este caso, el Día Mundial de la Hepatitis se refiere a las hepatitis virales. O sea, que vendrían a ser la hepatitis B y la hepatitis C. Se conmemora ese día porque hubo un médico que no solo descubrió el virus de la hepatitis B, sino que encontró una vacuna y encontró un método para detectarlo. Fantástico. Un fenómeno. Es el círculo cerrado. Tal cual. Claro. ¿Quién fue? Ay, no me acuerdo el nombre. Ah, no. Es un alemán. No, si es alemán es difícil. Un desastre para los nombres. No, es difícil. No, porque siempre dice, a veces las enfermedades están vinculadas con el nombre del médico. Sí, tal cual. Bueno, pero en este caso. Pero vos me hablaste de la B y la C. Yo sé que hay A, B, C, D y no sé si hay alguna más. Y hay E. E también. E también. Va hasta la I, pero en realidad hasta la D. Todo el abecedario. Bueno, contame primero qué es la A. Bueno, yo tuve A, ¿sabías que tuve A? Sí.
El doctor Casalino un día me hizo hacer un... Vos tuviste algo, yo no me di cuenta. Sí, Y es muchos muy no se dan común cuenta, lo que sí. vos estás contando. ¿Por qué? Porque de 10 argentinos que viven hoy, 9 ya tuvieron mirá hepatitis vos. A. Y los menores de 15 años, todos tienen anticuerpos, porque la vacunación empezó a ser obligatoria. Ah, claro. Entonces, en realidad, la situación entre haber tenido la enfermedad y estar vacunado es indistinguible. Sí, sí, Vos sí. tenés anticuerpos contra el virus de la hepatitis A, por lo tanto no podés enfermarte. Claro, nosotros ya éramos de otra época y no había... No, nosotros vivimos varias Sí, epidemias sí, de claro, esas. claro, Pero sí. bueno, ahora hay de nuevo ¿Y hepatitis qué A. te daba la hepatitis A? ¿Qué características Bueno, tenía? primero es de la infancia, es una enfermedad de la infancia. Ah, Ahora no la vemos sí. más en la infancia. No se ve más. Ahora la vemos en los adultos que no tuvieron cuando eran chicos. Claro. Es una inflamación aguda del hígado en la cual, de nuevo, te pones amarillo, Sí. puede haber fiebre, muchísimo malestar general, el Sí. pis cambia de color, la Mirá materia vos. fecal también. Esas son las que son sintomáticas, las que uno sabe que tiene. Entonces ahí va, consulta, se hace el análisis de sangre Tal cual. y entre los testeos, los primeros que se hacen son los análisis Y de no se puede, hepatitis A. pregunto por los síntomas, ¿no se puede confundir el síntoma de la hepatitis A con las otras hepatitis o son distintos los Son síntomas? casi los mismos. Ah, casi los Es mismos. lo mismo, porque como lo que se inflama es el hígado, el síntoma primordial es el mismo. Claro. Mucho cansancio también, porque el Sí. hígado se inflama, se regenera a la vez. Entonces, ¿Y eso pasa de la noche a la mañana? sí, de un día para otro. Ah, mirá. Podés empezar primero con fiebre y malestar y después agregar la parte en la que te cambia el color del pis y si te mirás en el Sí, espejo sí, te sí. ves Yo he amarillo. tenido compañeros que han tenido y, no sé, en aquel entonces lo mandaban 40 días a cama. No sé si ahora es lo Sí, mismo. y le daba membrillo también. ¿Ah, sí? Claro. ¿Ahora es lo mismo o ya hay otra forma de tratarlo? No, en realidad, eso de. Yo lo que les digo a mis pacientes cuando tienen hepatitis, sea cual sea, es que respeten el cansancio. Si están bien, que se muevan. Ah, correcto. Siempre y cuando estemos dentro del periodo en el cual no contagian. Sí, La sí, hepatitis sí. A, por ejemplo, contagia 2 semanas antes de tener los síntomas. ¿Y O sea cómo que te das andamos por cuenta? la vida dando el bicho por todos Contagiando lados. a todo el mundo. Y cuando te pones amarillo, contagias por una semana más. Ah, correcto. Y después ya está. Y ahí te tenés que alejar de todos. Y ahí no tenés que compartir objetos porque el virus de la hepatitis A es ultra contagioso. Ah, sí, sí. Por ejemplo, yo tomo esta copa y vos tomás también, te podés contagiar, Sí, ni hablar sí. del mate. Sí, no, claro. Qué típico. Y después también toallas, todo lo que es utensilios sí. de cocina, todo eso hay que separarlo. Qué notable. Bueno, pasamos a la B. Dale. Esa es complicada. Esa es más complicada, ahí Por lo que hay sé. que hacer algo para Sí, tener sí, hepatitis sí. B porque es principalmente de transmisión sexual. Entonces, es principalmente, no es que sea la Sí, única la forma de única vía, contagiársela, porque también existe, si vos fuiste a algún lugar donde te pusiste algún inyectable y eso no era descartable, no estaba bien hecho, también tenés la posibilidad de contagiarte Sí, de esa sí. manera. O madre a hijo, pero bueno, hoy en día en Ah, Argentina o sea, es obligatorio hacer el test de hepatitis B a las mamás, así que eso ya Es casi muy no difícil. existe, es muy raro. Vemos por ahí mucha gente que viene de otros países, principalmente China, que tiene un 8% de hepatitis B en su Upa. población y hay mucha transmisión entre madre e 8 hijo. por 1.000 millones. Sí, es un montón. Muchísimo. Por suerte ahora tienen la vacuna Claro. también, entonces ha bajado muchísimo. Pero bueno, seguimos viendo adultos que se contagiaron al nacer. ¿Esa se puede prevenir por la vacuna? Es decir, si yo no tengo la vacuna contra hepatitis B, ¿me la debería poner la vacuna? Sí, deberías ponértela, pero si ya has tenido relaciones sexuales, deberías primero saber si la tenés. Claro. Porque como no da síntomas muchas veces, Tal si cual, vos sí. sos portador del virus o tenés la hepatitis crónica y no lo sabés, primero hacete el test. Claro. Si es negativo, vacunate. La vacuna no tiene el bicho adentro, o sea, Sí, no sí. tiene el virus adentro. Es una vacuna que solamente tiene como si fuera la camperita Sí, del sí, virus. tal cual. sí. Entonces te la pones, es una hora, una dentro de un mes, una a los 6 Ah, meses. son 3 meses. Y esas 3 dosis y después de por vida ya está. Claro, claro. Está bien, perfecto. Esa es la B. Pero la B puede tener consecuencias graves. Sí. En los adultos, 1 de cada 1000 hacen hepatitis fulminantes. Upa. O sea, ahí estamos en un problema porque el hígado tiene tanta inflamación que no llega a regenerarse. Sí. Y entonces ahí estamos hablando de tener que pensar en un trasplante, por ejemplo. correcto, sí, sí. Sí, te iba a preguntar eso. Un trasplante puede llegar a ser la salida. Sí. Pero ¿cómo queda el cuerpo? Y Porque, viste, le has pegado... sí, duro. si vos te recuperás de una Sí. hepatitis B y el virus se elimina, las personas que tienen muchos síntomas, es decir, que se ponen Sí, amarillos sí, sí. y que tienen fiebre, mucho dolor muscular y están muy mal, esos son los que más chance tienen de curarse. Ah, mira, Porque el sistema inmune se activa tanto que elimina a todo el virus. todo lo que hay. Bueno, vamos a la C.
Bueno, la C es por lo general una hepatitis de personas más grandes. ¿Por más qué? grandes que yo soy grande. Sí, Más yo grande también. que... Más de 45. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando éramos chicos, Sí. a nosotros todos los inyectables que nos ponían no eran descartables. Claro. Mi tía, que era enfermera, tenía la cajita, Sí. iba, la hervía. La hervía, me La acuerdo. hervía, bueno. Sí. Y si eso no se hacía correctamente, el que le había puesto la inyección antes, si tenía Sí, hepatitis sí, C, puede ser que te Claro. podrías haber contagiado. Ahora es más raro. ¿Y qué síntomas te presentan? Bueno, esta es más silenciosa. Más. Porque de cada 100 adultos que se contagian, o pongamos 10, que es más fácil, uno tiene síntomas y los otros 9 no se enteran. Pero ¿cuál es el problema de esta hepatitis? De los que no se enteran, el 80%, 8 de esos 9, el virus se queda, no se va. Queda dentro. Entonces genera inflamación a lo largo de los años y eso puede llevar a la cirrosis sin que te enteres. Claro. Y la cirrosis. Y la cirrosis es un problemón. Sí, sí. Porque no tenés ya la capacidad de regeneración del hígado, puede tener algunas complicaciones. Ojo que hay un montón de gente que vive con cirrosis muy bien muchísimos Sí, años claro. y no tiene ningún problema. Claro. Pero bueno, es verdad que hay un porcentaje que se descompensa y la pasa muy mal. Por lo que vos me decís, los chicos de ahora, que el futuro, las nuevas generaciones, no van a tener problema de eso, porque todo es descartable. Tal O sea que eso es el cual. problema. Salvo cuando no se hacen las cosas bien, Claro, bueno, sí. bueno, ahí sí tenés la Sí, chance sí, de... sí. Sí, aparte al estar todos vacunados, para el 2050 prácticamente va a estar No erradicada. debería existir. Al menos en O Argentina, sea, que quedaría somos la muy de vacunar. quedaría ¿viste? la que es muy, no está complicada. La A, que, B, la A que ya todos los chicos desde el Sí. año 2005 para acá están Sí. todos vacunados. Sí, sí. O sea que imposible que se contagien. claro. O sea, esa ya no más. Claro. Y después te queda la hepatitis E. La E. Esa ahora. Esa es súper rara. Íbamos a la E ya. Ya Ya llegamos la a D, para tener la D de dedo, La tenés D. que primero tener la B. Porque Ah, la la D D. sin la B no puede ser. Ah, mira. Y esa es de personas que usan drogas endovenosas. Porque el virus D va como a caballito del B. Sí. Entonces necesita sí o sí al B para poder entrar. Y en función de lo que pasa en la sociedad hoy suele Es ser muy frecuente, habitual. no tenemos Ah, ¿no? prácticamente. No, muy poquito, no. Mirá No, vos. en Argentina prácticamente no hay datos y no es No, una... yo en función de lo que vos me decís, las drogas endovenosas. Endovenosa sí, pero no es una forma de drogadicción frecuente. O sea, no hay hoy gente con se hepatitis usa. D y B juntas que contagien a otros. En Ah, realidad bien. pasa eso. Claro. Y la E, que es súper rara, es ¿Qué de pasó gente con la que E? ¿Qué está en parece? contacto con chanchos. No. Sí. O sea, que vos tenés que criar el chancho o comer cosas del chancho. Más dos, sobre y todo el o. contacto con los chanchos, sí. Son Ajá. brotes O sea, que tiene un- endémicos, o sea, bien focalizados, donde hay varias personas enfermas por lo general. Claro. Y la transmisión también es por contacto, es muy parecida a la A. O sea, cuando hay alguien que dice, yo tengo un criadero de chancho. Ese Y hombre- viene con una hepatitis, ahí tenemos que hacer un Y- montón de cosas para hacerle y- los análisis. Y si tiene el criadero y dice, bueno, quiero prevenir, ¿hay alguna forma? No. Ah. O sea, No. ¿y qué la transmite el cerdo? La transmite, se hace como un salto del cerdo al humano y es poco frecuente, pero en Argentina algo tenemos. ¿Y en los productos del cerdo qué pasa ahí? No es como la triquinosis. No puede ser que no se dé. No. Bueno, la verdad que me he quedado pensando con esto de la hepatitis. La A la tuve, la B espero no tenerla. No, te tenés que vacunar. Claro, sí, me tengo que vacunar, sí. ¿Y la vacuna, dónde se puede vacunar uno? Bueno, en todos los vacunatorios municipales tenemos. Vos vas y decís, Vos mira. vas, decís, hola, ¿qué tal? Soy David, me quiero vacunar para la hepatitis B, aprovechá para vacunarte para el tétanos también. También, sí. Ahí haces las dos cosas, te dan un cartoncito escrito a lápiz y te dice la próxima fecha que tenés que volver a ir. Si se te pasa, no pasa nada, anda Sí. igual de nuevo. Sí, lo y mismo con completa la el del esquema. tétano, lo mismo. 1 hora y después te lo Lo mismo. Y también tenemos testeos gratuitos en Bahía. Ah, mira. El test de la gotita de sangre, Sí. como se hacía para la ¿Y hepatitis qué C, te da? tenemos HIV, hepatitis B y hepatitis C. Ah, Acá en Bahía tenemos un centro de testeo en Caronte 72. Ahí es donde están los jubilados. De 8:30 a 12 hacen testeos. Y probablemente para el Día Mundial de la Hepatitis se haga algún evento en el shopping que espero bueno. que pueda participar, que estuve Sí. charlando con la gente de región sanitaria. Bueno, ojalá que vaya mucha gente y la gente de pronto tome las precauciones que hay que tomar. Bueno, hoy hablamos de todo, hígado, hepatitis, todo. Una lección, fue Buenísimo. una lección de anatomía, esta, muy bárbara. Te agradecemos mucho la visita. Bueno, muchas gracias, David. Saludos a tu esposo. Bueno, serán dados. La doctora Lucrecia Resónico realmente nos dio una clase de lo que es hígado, vesícula, hepatitis.
Fue fantástico. Aprendió, ¿no? Seguramente que aprendió algo. Ella, como todos los invitados, va a recibir un presente de Brix que está en Roca 97. Y nosotros nos vamos. Hasta el sábado que viene. Chao.